Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. This episode is brought to you by Netflix. 3 couples, 4 vacations, a lot to unpack. Watch The 4 Seasons, a new series starring comedy favorites Tina Fey, Steve Carell, Will Forte, Coleman Domingo, and more in a hilarious and heartfelt love letter to long-term relationships. Based on the original Alan Alda film. Watch The 4 Seasons, May 1st, only on Netflix. Un ser malévolo y demoníaco se hace presente en una casa que fue construida enseguida de un cementerio. Una serie de eventos espeluznantes desatan un caos a la familia entera. Hola comunidad de su podcast Crónicas de lo Inexplicable. El día de hoy les tengo una historia que me tocó experimentar en mi niñez y adolescencia. Se trata de la casa donde yo crecí. Cuando yo tenía alrededor de 5 años, nos mudamos a esta casa. Éramos mis padres, mi hermanita que tenía meses de haber nacido y yo. Los eventos que a continuación les contaré sucedieron a lo largo de más o menos 10 años. Para entrar un poco en contexto, se dice que, por lo general, donde ocurren la mayoría de los sucesos paranormales es en las casas antiguas, ya que guardan mucha historia y quedan de alguna manera energías atrapadas. Pero en este caso, la casa era nueva, fue construida por mis padres. Para mí era una casa grande, aunque contaba con 3 recámaras solamente. Tenía un largo pasillo y la sala y comedor eran muy amplias. Era una casa normal, común y corriente, con la única peculiaridad de que se encontraba enseguida de un panteón. Mi abuela materna vivió con nosotros por algún tiempo, ya que mi mamá trabajaba y la que se encargaba de cuidarnos era mi abuela. Mi papá, gran parte de su vida, fue ateo. Y digo gran parte porque hoy en día su perspectiva cambió, ya que ahora acepta que hay un ser omnipotente el cual se rige fuera de toda explicación científica, ya que muchos años después tuvo que experimentar en carne propia un suceso que cambiaría para siempre su vida, pero eso ya se los contaré en otro episodio. Volviendo al tema de esta casa, mi papá tenía un temperamento muy fuerte. Bueno, lo sigue teniendo, pero en aquel entonces, cuando escuchaba que mi abuelita se refería a Dios con la muy común frase que tenemos los que sí creemos en Él cuando hacemos un plan, es afirmar lo siguiente: nos vemos el siguiente fin de semana, si Dios lo quiere. Mi papá solía decir, no, si yo lo quiero, y lo recalcaba así, fuertemente. Obviamente, al no creer en Dios, no creía en el mal tampoco. Decía que esas cosas no existían y que eran puros inventos. A tal grado que él mismo nos dijo un día que había ido al panteón y que había retado al diablo. Lo llamó diciéndole que si él existía, que se le presentara ahí mismo, que le diera una prueba en ese preciso momento. Pero dice que no pasó nada. Bueno, eso es lo que él dijo. Con el paso del tiempo y con lo que vivimos en esta casa, tengo mis dudas. Mi abuela materna era ferviente de la religión católica y al convivir con ella, esas eran nuestras costumbres. Digamos que nuestro hogar era católico, aun y cuando mi papá siempre se opuso. Mi hermanita, a la edad de unos 2 o 3 años, solía jugar y hablar con un amigo imaginario.
Nosotros nunca le dimos mayor importancia, pues es común que los niños se inventen sus juegos. Digamos que para nosotros era normal, excepto para mi abuelita, ya que ella decía que ese amigo imaginario era un duende, que ella lo veía jugando y brincando en un pie en la sala de la casa a plena luz del día. Yo nunca vi a este ser, pero recuerdo muy bien que veía a mi hermanita jugando, hablaba y actuaba como si alguien estuviera con ella. La casa tenía una ventana muy grande en la sala y recuerdo que había una mecedora. Yo siempre la veía moviéndose. Nunca puse mayor atención, ya que como les comenté, mi hermanita solía correr y jugar en esa área. Justo ahí era donde mi abuelita decía que veía al duende. Cuando mi mamá le preguntaba cómo era, mi abuelita lo describía como un ser pequeño, muy travieso y que lograba verlo desde el rabillo de su ojo. Lo podía observar brincar y girar en un pie y dar vueltas. Volteaba de frente para verlo y éste se esfumaba. Un día, uno de mis tíos llegó a la casa de visita. Era de noche y recuerdo bien que ya estábamos dormidos. Yo estaba con mi abuelita en una cama y mi tío en otra. Cabe recalcar que siempre mi abuelita durmió con una luz prendida y yo siempre he tenido el sueño demasiado liviano. Me despierto con cualquier cosa. Esto es importante mencionarlo por los acontecimientos que en un rato más les contaré. Estando ya dormidos, de repente veo que mi abuelita se para de la cama de una manera muy precipitada y al mismo tiempo veo a mi tío que salta de la cama con una cara de susto. Yo me espanté, pues no sabía qué era lo que estaba pasando. Lo primero que me pasó por la mente fue que quizá habían visto algún alacrán, ya que yo le tenía pánico a los alacranes y en esa área donde vivíamos había muchos. Mi tío no podía hablar de lo asustado que estaba, pero decía que alguien le había agarrado los pies, que sintió claramente unas manos que le habían agarrado los tobillos. Mi abuelita, al igual que él, se veía asustada y era difícil verla así, ya que ella era una mujer muy fuerte. Mi tío gritaba: aquí hay algo, aquí hay algo. Me agarraron los pies. Yo me asusté al escuchar eso. Mi abuelita agarró el rosario y empezó a rezar. Empezamos a rezar junto con ella hasta quedarnos dormidos. Recuerdo bien que después de ese episodio me dio un pánico que durante toda la noche no me atreví a ir al baño, ya que había que atravesar un largo y oscuro pasillo. Al día siguiente nadie mencionó nada de lo ocurrido, pero con el tiempo un día escuché decir a mi abuelita que a ella también le habían agarrado los pies. Había sentido lo mismo que mi tío sintió. Después de ese incidente, mi tío nunca quiso estar solo en la casa. Si llegaba y no había nadie, se sentaba afuera a esperar a que llegáramos. Decía que ni de loco entraba, ya que dijo que varias veces vio una sombra salir del baño hacia el pasillo. Otro suceso extraño que experimenté fue algo similar a la llamada parálisis del sueño. Estando yo en la cama, recuerdo que desperté a medianoche. Estaba en la recámara de mis papás. No tengo memoria si mi abuelita estaba conmigo o mi mamá. Solo recuerdo muy bien que la puerta del baño estaba abierta de par en par. Este baño tenía 2 puertas, una por la que se podía accesar desde la recámara y otra que daba al pasillo, que era por lo general por donde mi hermana y yo entrábamos. Ese día no sé por qué yo estaba en la recámara de mis papás. Estaba dormida de lado, viendo hacia el baño. Al abrir los ojos no vi nada fuera de lo normal, con la excepción de que al ver hacia el baño me empezó a dar mucho miedo, un miedo que no puedo explicar. La luz estaba prendida. La tina del baño se veía y yo estaba sin poder moverme. Tenía un pánico horrible. Recuerdo que quería levantarme, pero lo único que podía era ver la tina del baño y no me podía mover.
Quise levantarme, quise moverme, incluso quise hablarle a mi mamá o a mi abuelita, pero no pude. Así pasó toda la noche. Un miedo terrible. No sé realmente cuánto tiempo estuve así. No sé si fue toda la noche o fue un rato, pero a mí me pareció una eternidad. Mi abuelita experimentó muchísimos sucesos demasiado espeluznantes. Ella no solo veía cosas, sino que también experimentó eventos donde sintió esas presencias que toda su vida la persiguieron. Y no solo en esa casa, sino en otras. Ya les iré contando en otros episodios. Como les comenté, la casa se encontraba enseguida de un panteón. Los vecinos escuchaban en la noche que golpeaban muy fuerte la puerta de mi casa. Varias veces le llegaron a preguntar a mi mamá que qué era lo que había pasado, pero mi mamá decía que ella nunca escuchó nada. Fueron varios incidentes que los vecinos reportaban escuchar, ruidos, gritos y puertas azotándose. Me pregunto si esos sonidos venían de adentro de mi casa cuando no había nadie, ya que nosotros nunca escuchamos nada. Por lo menos yo no recuerdo haber escuchado tal cosa. Otra de las cosas que logré experimentar mientras vivía ahí fue un día como a las 9 de la noche estábamos viendo la televisión y se fue la luz. Mi hermana y yo compartíamos una recámara. Teníamos camas gemelas. Estaba tan oscuro que no se podía ver absolutamente nada. Decidimos irnos a dormir. Había un silencio y oscuridad total. Cuando estábamos tratando de dormir, de repente yo sentí que alguien se sentó al pie de mi cama. Yo lo primero que pensé es que era mi hermana que tenía miedo y quería dormir conmigo. Cuando le pregunté que qué pasaba, yo esperaba escuchar su voz justo ahí enseguida de mí, pero ella gritándole a mi mamá saltó de su cama aterrorizada. Yo estaba en pánico, porque en ese momento es cuando me doy cuenta que ella no se había sentado al pie de mi cama. Ella había estado todo el tiempo en la suya y ella sintió lo mismo que yo sentí al mismo tiempo. Mi mamá llegó y nos dijo que había sido ella. Pensó tal vez que estábamos dormidas juntas, pero nosotras sabíamos que no era así. Yo tenía alrededor de 10 años y mi hermana 5, y no nos habían bautizado. Un día mi abuelita le dijo a mi mamá que había visto una presencia, que le recomendaba bautizarnos de inmediato. Cuando mi mamá le preguntó qué había visto, mi abuelita dijo: es algo muy malo. No te voy a decir exactamente qué vi, pero es algo muy, muy malo. Mi abuelita me había enseñado a rezar y decía que rezarle a la Virgen era la única manera de alejar al diablo. Ella me dijo un día que lo había visto, que estaba en el techo de nuestra casa vigilando y que se le había presentado como un hombre muy guapo, muy bien vestido. Esto me dio un pánico terrible. Recuerdo que en ese entonces había una novela que la transmitían en el Canal 2, El Maleficio, y tengo tan presente en uno de los capítulos había una escena donde salía una fotografía grande con un hombre que vestía de negro, tenía bigote y portaba un traje muy elegante. Al lado de esta fotografía unas velas negras y el actor Ernesto Alonso lo invocaba. El hombre en la fotografía era el diablo. Y así exactamente me lo imaginaba, con esa mirada fija y penetrante. Yo tendría alrededor de unos 12 o 13 años cuando decidí inscribirme en catecismo para hacer mi primera comunión. Lo extraño es que no sé por qué escogí una iglesia lejísimos de mi casa, la iglesia del santuario. Creo que lo hice tal vez con el afán de ofrecerle algo a Dios, algo que de alguna manera era como un sacrificio, pues yo me iba todos los domingos caminando para asistir a las clases. Recuerdo perfectamente que solo un domingo falté porque me sentía algo enferma. Aún no sé claramente por qué tomé esa decisión.
si porque mis amigas ya todas habían hecho la primera comunión, por lo de la novela o por lo que mi abuelita me había contado lo que había visto. Creo que Dios ya tenía un plan para mí. En esa casa había algo muy malévolo. Mi papá tenía comportamientos muy erráticos, extrañísimos. Era como si tuviera dos personalidades. Había días que todo era miel sobre hojuelas. Estaba de buen humor, era el hombre más amoroso del mundo. Luego otros días era la persona más violenta del mundo, a tal grado de que golpeaba a mi pobre madre al punto de mandarla al hospital. Hubo mucha violencia física y psicológica, así que no tengo duda de que el maligno rondaba nuestra casa. Un primo mío platica haber visto a un ser sin pies flotando con una túnica negra larga, que se aparecía al final del pasillo justo en la puerta del baño, y dice que lo veía solo cuando la casa estaba a oscuras. Mi primo dice que la primera vez que lo vio se quedó ahí parado petrificado del miedo, que quería salir corriendo pero no podía. Él dice que sentía que esa cosa lo miraba fijamente, como a tal punto de que lo hipnotizaba. Lo curioso es que nunca le pudo ver el rostro. Dice que un día, después de varias apariciones, se armó de valor y extendió la mano para prender la luz. Y cuando la prende, esa cosa se esfumó. Dice que apagaba la luz y aparecía, que la prendía y desaparecía, y así sucesivamente. Él dice que solo lo veía cuando él salía de la recámara principal rumbo a la puerta que daba al patio. Ahora entiendo por qué mi abuelita siempre dormía con la luz prendida. Su esposa platica que un día ella estaba en la recámara dormida, que se despertó a mitad de la noche porque sintió algo. Y dice que cuál fue su sorpresa, que justo enseguida de ella estaba una figura negra de una estatura altísima. Dice que ella estaba petrificada del miedo, no podía moverse. Dice que así duró toda la noche, inmovilizada, que por más que trataba de moverse, no podía, nunca lo logró, hasta que amaneció. Ella dice que no podía estar sola en la casa, que sentía algo, sobre todo si se llegaba la noche. Ella prefería salirse y esperar a que llegara mi primo porque no podía estar sola. Era algo que la aterraba demasiado. Mi abuelita decía ver 1000 cosas. Entre ellas decía que veía un bulto negro enseguida de su cama y que no la dejaba dormir. Decía que ella trataba de rezar, pero no podía. Ella estaba segura que era ese demonio el que no la dejaba rezar. Incluso se llegaba a pelear con él, pues ella trataba de terminar su rosario y siempre la interrumpía de una u otra forma. Así pasaron los años, con todas esas experiencias. Luego nos mudamos de esa casa. Luego otras personas vivieron ahí. Al parecer también experimentaron infinidad de extraños sucesos, apariciones, sombras. Nunca investigamos nada al respecto. Me pregunto por qué el mal rondaba nuestra casa. Yo siempre he tenido un sueño recurrente que hasta la fecha lo sigo teniendo. En mi sueño veo la casa destruida, que el techo se está cayendo o que está inundada y no se puede pasar de un cuarto a otro. Mi mamá, curiosamente, también tiene este mismo tipo de sueño. Lo curioso es que después de haber pasado tantos años, ese sueño sigue ahí, presente. Hace unos cuantos años me enteré que fue demolida y una nueva construcción fue hecha. Me pregunto si aún sigue ahí esa cosa, si quedó alguna energía de la violencia que se vivió ahí, o si con esas remodelaciones todo eso quedó atrás. Lo que ahí habitaba era algo malo, para mí era un ente demoníaco, pero Dios siempre nos protegió.
aunque tuvieron que pasar muchos desafortunados eventos, de una forma u otra, Dios siempre ha estado protegiendo a mi familia. ¿Qué les pareció el episodio del día de hoy? Si les gustó, favor de comentarlo o calificarme con 5 estrellas en las diferentes plataformas de podcast. Por favor, compártanlo con sus amigos o conocidos que sepan les guste las historias paranormales o inexplicables. También les recuerdo que ya está mi podcast en inglés. Por si conocen de alguien que está interesado en estos temas, favor de compartirlo. No olviden seguirme en las diferentes plataformas de podcast de su preferencia, donde recibirán notificaciones cada vez que salga un nuevo episodio. Les invito a checar nuestro blog www.unexplainedpodcast.net. Síganme en mis redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube como unexplained.enigma. Mi Facebook, Chronicles of the Unexplained, ex antes Twitter como Unexplained Page, donde comparto avances de los próximos episodios. Les dejo los links en la descripción del episodio. Gracias y nos escuchamos en la siguiente historia inexplicable.